Umbral de daño económico. El umbral de daño económico es una densidad mínima de fitófagos plaga que causa un daño económico en la cosecha, cuyo valor es al menos igual que la medida de control. Si se supera ese umbral, es decir, ese valor de fitófagos, entonces se entra en una zona en la que el daño producido es valor superior a la medida de control. Si nos gastamos el dinero en dicha medida, estaremos recuperando un valor de cosecha al menos igual y generalmente superior al costo de la medida, y por tanto sería económicamente rentable al aplicarla. Los umbrales se suelen expresar como valores cuantitativos, es decir, número de fitófagos por trampa o por hoja o brote, por metro lineal, por metro cuadrado, etc. Depende de la plaga en cuestión y del tipo de cultivo. También se puede expresar como valores relativos, es decir, en porcentaje de superficie afectada, porcentaje de plantas atacadas o con presencia de la plaga, etc. El umbral de daño económico no es fijo y depende de varios valores. El primero está en relación directa con el coste de la medida de control. Si el coste de la medida de control aumenta, el umbral económico de daño también se incrementa. El segundo está en relación inversa con el valor de mercado del producto cosecha. Si el valor de la cosecha aumenta, entonces el umbral económico disminuye. Depende también de la relación que exista entre la densidad de plaga y los daños y pérdidas causadas en el cultivo. Es normal que un mismo insecto o ácaro plaga tenga diferentes umbrales según el cultivo en el que se trate, puesto que la relación plaga-daños-pérdidas de cosecha es específica en cada cultivo y puede estar influida por otros factores, como las características del cultivo o de la variedad, las condiciones climáticas, las formas de cultivo y el estado de desarrollo del cultivo, etc. Debemos de conocer que el umbral económico también es la densidad de población plaga a partir de la cual deben tomarse medidas de combate para no llegar al nivel de daño económico, así como también es la pérdida cualitativa o cuantitativa de cosecha, cuyo coste compensaría los costos de combate de la población plaga asociada. Es importante la implementación de categorías en el uso de los niveles económicos o umbrales de acción, es decir, las reglas de decisión en un programa del MIP. Se tendrá que categorizar el daño económico y los umbrales de acción. Estos están clasificados en 4 categorías. La primera es no umbral, es decir, no existe ningún umbral de acción. El segundo son umbrales nominales, es decir, desarrollados en base a la experiencia del campesino. Estos son umbrales empíricos y sin fundamento científico. El número 3 son umbrales simples para una sola especie con base científica. Y el último, umbrales complejos, se desarrollan con base científica para múltiples especies. Actualmente existen muy pocos umbrales complejos. No es adecuado hablar de umbral económico sin mencionar los daños, las pérdidas de calidad y de cantidad de cosecha, así como también las poblaciones dañinas, los precios de los productos afectados o no, y las ganancias del productor. La evaluación de daños y pérdidas de cosecha es una disciplina poco desarrollada en los países pobres y en algunas regiones de los países ricos. No es posible establecer umbrales económicos a nivel regional, sin emprender experimentación previa en el campo, en cámaras de cría, en cajas, en invernaderos e incluso en laboratorios. Ahora hablaremos del concepto poblacional del daño. El daño o intensidad del perjuicio ocasionado por plagas puede describirse como el producto de 3 variables, aparte de la resistencia vegetal. La primera es la densidad de la población, la segunda su estado de desarrollo y la tercera el tiempo que dure el ataque. Mencionando que la densidad de la población se determina con metodología de muestreo secuencial, ya que es la herramienta más útil. ¿O cómo podemos mejorar el umbral de daño económico? Los métodos no químicos de control abaten el umbral económico, especialmente el control biológico, el microbiológico, el cultural y la resistencia vegetal. Pero a pesar de ser potencialmente la columna vertebral del MIP, rara vez se le destinan recursos para la investigación por parte de los sectores oficiales técnicos y académicos, prefiriendo invertir en investigación del uso de plaguicidas, es decir, esto beneficia a las transnacionales, pues así se contribuye al desarrollo de sus productos, dejando a un lado al campesino tradicional. Es por ello que los subsidios y los costos son tan importantes en el umbral de daño económico. Como ya lo habíamos mencionado, el más importante de los aspectos económicos del umbral económico es el momento de actuar, es decir, una acción de combate de plagas más frecuentemente con insecticidas. Ese momento ha sido llamado umbral de acción.
Conclusión, la determinación de estos umbrales es siempre complicada y trabajosa. Suelen ser valores orientados que pueden cambiar aunque no siempre se actualizan y generalmente orientados a conocer los umbrales de tratamiento. Normalmente se obtienen de forma empírica, aunque en su forma más elaborada y científica se trata de conseguir diferentes niveles de la plaga en varias parcelas y relacionarlos luego con los daños y la cosecha. Por mi parte ha sido todo. Muchas gracias.